Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En muchas ocasiones es importante poder especificar requisitos temporales en CSP. Hay un par de opciones para especificar este tipo de requisitos en CSP. Nosotros acá vamos a ver una que nos permite manejar el mismo lenguaje que veníamos manejando hasta ahora, pero con la posibilidad de incorporar requisitos temporales. Hay al menos dos formas de trabajar con requisitos temporales en CSP. La primera, y tal vez la más consistente desde el punto de vista semántico, formal, es utilizar una variante de CSP que se llama Times CSP. Esto es como una especie de extensión a CSP que da lugar a un modelo semántico muy distinto del original de CSP, pero tiene, digamos, toda la potencia descriptiva que uno necesita para trabajar en cualquier circunstancia con modelos temporales. En particular, permite trabajar con tiempo continuo o con tiempo discreto, pero la mayor desventaja que tiene para nosotros es que da lugar a otro modelo semántico. Es decir, los semánticos de Times CSP son muy distintos de los modelos del CSP común. Lo que sí ocurre es que si uno no trabaja con tiempo en Times CSP, eso reduce automáticamente a CSP estándar, con lo cual también conserva esa propiedad importante de una extensión de un lenguaje. La otra forma de trabajar con requisitos temporales o con tiempo, modelar tiempo en CSP, es modelar el tiempo explícitamente en los procesos que nosotros trabajamos, introduciendo un evento que interpretamos, que hacemos que su semántica sea que ha pasado una unidad de tiempo, es decir, incluimos un nuevo evento en nuestros modelos que vamos a llamar tick, como si fuera el tick de un reloj, que indica que ha pasado una unidad de tiempo, sea cual fuere la medición de tiempo que queremos hacer. La unidad puede ser un año, un día, un mes, un nanosegundo. Eso es, digamos, algo que uno establece informalmente en el modelo. Pondrá que tick es que ha pasado un segundo o un día o una hora o lo que necesite. Esta forma de modelar explícitamente el tiempo en nuestros modelos, es decir, incluirlo explícitamente poniendo un evento y teniendo que escribir el evento cada vez que queremos que pase el tiempo, nos lleva a modelos de tiempo discreto, donde el paso del tiempo es de una unidad a otra, pero no continuo, que es el tiempo, digamos, con el cual trabajan los físicos, pero tiene la gran ventaja de que mantiene el mismo modelo semántico. A la vez, manejar tiempo discreto únicamente tiene desventajas porque, digamos, va a haber cierto tipo de sistemas, de requisitos que no los vamos a poder expresar, pero la verdad es que para la mayor parte de los requisitos con los cuales ustedes van a trabajar, y sobre todo los que están en la práctica o los exámenes sin dudarlo, lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema. Incluso para la mayor parte de las implementaciones de software, la verdad es que uno termina discretizando el tiempo. Es imposible en una computadora registrar tiempo continuo, así que cualquier modelo que tenga tiempo continuo pero que deba ser implementado en una computadora se puede llevar a una discretización razonable, multiplicando por la unidad de tiempo más pequeña que uno tenga que trabajar. Esto a su vez tiene la ventaja de que las pocas herramientas que hay para CSP, en particular la herramienta que les comentaba en un video anterior que se llama FDR, siguen funcionando perfectamente, es decir, no hay mayor problema. Cuando uno introduce tiempo continuo, todos los procedimientos de decisión para poder hacer análisis automáticos sobre modelos de CSP hacen agua, no hay procedimientos de decisión, entonces todo lo que uno tiene que hacer de análisis es básicamente manual. En cambio, de esta forma, una herramienta como FDR, que hace un montón de análisis automáticos, los puede seguir haciendo sin ningún inconveniente, a la vez que uno ha introducido el tiempo. Así que lo que vamos a hacer en este video, que va a ser relativamente corto, es ver cómo vamos a trabajar
con este tipo de requisitos temporales utilizando esta técnica de incorporar explícitamente el tiempo en nuestros modelos. La forma en que vamos a modelar el tiempo en CSP es siguiendo más o menos lo que vimos en State Charts. En State Chart, recuerden, teníamos estados temporizados. En particular, el estado que funcionaba con un timeout. ¿Se acuerdan? Se entraba al estado temporizado y uno podía salir cuando quería de ese estado con un evento cualquiera. Pero si no salía antes de las T unidades de tiempo, el sistema forzaba la salida mediante un evento de timeout. Lo que vamos a hacer en CSP es modelar básicamente esto. El problema que tenemos en CSP es que no tenemos estados. Nosotros tenemos eventos, pero el estado no se ve. Lo que vamos a hacer entonces es, primero, modelar en CSP un timer, porque en realidad esto funciona como un timer. La entrada al estado temporizado con el tiempo T funciona como un timer, en el sentido que el timer se pone en funcionamiento apenas entro al estado y empieza a retroceder el tiempo hasta llegar a 0. En realidad pasan dos cosas. Empieza a retroceder el tiempo. Si yo salgo del estado, el retroceso del tiempo se detiene. Pero si no salgo del estado por otro evento, el retroceso del tiempo continúa hasta llegar a 0 y ahí sale por timeout. Nosotros podemos en CSP modelar exactamente eso. La entrada a una determinada situación, esperar una posible salida por un evento externo, pero también esperar una salida por un evento de timeout y al mismo tiempo ir contando el tiempo. Lo que vamos a hacer entonces es modelar un timer siguiendo esta idea en CSP y luego cuando hagamos especificaciones vamos a usar ese timer para poder simular la presencia de estados temporizados igual que lo que hacíamos en State Charts. Siguiendo lo que ya hemos visto en cuanto al modelo de especificaciones y requerimientos de Jackson, antes de modelar el timer en CSP lo que hacemos es determinar cuáles son los fenómenos con los cuales vamos a trabajar, los eventos básicos sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces tenemos tres eventos básicos: Start, que recibe un parámetro que se llama N, Stop y Timeout. Start es lo siguiente: se configura e inicia el timer para que cuente N unidades de tiempo. Fíjense que N es un parámetro. Y fíjense la forma del evento: Start, signo de pregunta, N. El nombre del evento está separado por un signo de pregunta del parámetro N. Eso significa que el parámetro N es un parámetro de entrada. Las unidades de tiempo que va a contar el timer, estas N unidades de tiempo que nosotros le vamos a pedir que cuente, son N apariciones del evento tick, que lo vimos en las escenas anteriores. La otra primitiva con la cual vamos a trabajar del timer es detener el timer. Se detiene el timer, stop. Es decir, nosotros podemos detener el timer en el momento que queramos, siempre y cuando no hayan pasado las N unidades de tiempo. Y la última primitiva es: el timer alcanza la cota de tiempo estipulada, timeout. Es decir, cuando el timer llega a 0, el timer se detiene solo y además el timer produce el evento de timeout, con lo cual nosotros podemos percibir el paso del tiempo. En ese sentido, Start con su parámetro N y Stop son Environment Control y compartido. Es decir, visto desde el timer, el entorno dice cuál es el tiempo al cual hay que llegar y cuándo arrancar, y el entorno tiene la capacidad de detener el timer cuando quiera. Y Timeout es Machine Control compartido, shared. ¿Por qué? Porque es el timer el que genera el timeout. El timer sabe cuándo se produce el timeout. Fíjense que esto de alguna manera nos va a servir para recrear esa situación en State Chart, porque con Start nosotros vamos a simular la entrada a un estado temporizado por algún evento a N unidades de tiempo. Con Stop vamos a simular la salida por otro evento antes de que se produzca el timeout,
Y cuando se dé timeout vamos a simular la salida del estado temporizado por timeout. Ahora vamos a ver cómo se modela esto en CSP. Acá está la especificación del timer en CSP. Lo que quiero que tengan en cuenta dos cosas. La especificación del timer incluye varias cuestiones de CSP que hasta ahora no hemos visto, que son cuestiones un poco más avanzadas. Y justamente vamos a usar la especificación del timer para ver esas cuestiones un poco más avanzadas de CSP. La segunda cuestión que quiero que tengan en cuenta es que este modelo del timer es un poquito más simple que el modelo que está en el apunte de CSP. Lo hice así, dadas las circunstancias en que estamos. Con este modelo se puede trabajar perfectamente. El otro es apenitas más sofisticado, incluye alguna cuestión de poca importancia más. Así que vamos a trabajar con este modelo. Incluso lo que vamos a ir viendo es que el timer se puede ir escondiendo detrás de otras primitivas que podemos ir definiendo de manera tal que cada vez vemos menos el timer y usamos cosas más abstractas para poder manejar el tiempo. El timer entonces es un proceso que cuenta el tiempo desde n hasta 0, donde n es el parámetro del evento start que está ahí. Justamente esta es una cosa nueva de CSP. Los eventos en CSP pueden tener parámetros, se llaman eventos parametrizados y pueden tener uno o más parámetros, ya lo vamos a ir viendo. Si bien yo ahora no les voy a dar la semántica completa y súper detallada de todas las construcciones nuevas, les voy a dar una semántica informal que yo creo que les va a alcanzar para entender qué es lo que está haciendo el timer, porque es bastante intuitivo y bastante fácil de entender. Después vamos a ir viendo todos los detalles técnicos de esas construcciones. Entonces fíjense que el timer es un proceso que uno puede manipular mediante las primitivas que hemos definido: start, stop y timeout. Start, justamente les decía, es un evento parametrizado. El parámetro viene separado por este signo de pregunta y significa que n es un parámetro de entrada, es decir, timer está esperando que desde el entorno le digan cuál es n. Uno tiene que decir n es 10, 15, 25, lo que sea. Cuando se da el evento start con el parámetro, se ejecuta el proceso que está entre paréntesis, ¿no? Este proceso de acá que está entre paréntesis. Y acá aparecen dos cosas nuevas de CSP. Primero, tenemos esta construcción de acá, con estos símbolos medios raros. Eso indica una condición. Es un condicional en CSP. Esto dice que si la condición se cumple, se ejecuta el proceso de la izquierda. Si la condición no se cumple, se ejecuta el proceso de la derecha. La idea de esta condición es que el parámetro que me dan desde el entorno sea un número positivo. No tiene sentido llamar al timer con un número negativo, ni siquiera con 0. Entonces, esta condición lo que está diciendo es que si n es mayor que 0, cuando se fija acá en start, se tiene que ejecutar timer de n. Y si no, si n es 0 o menor que 0, se tiene que ejecutar timer, que timer es este de acá. O sea que si n es menor que 0, es 0 o menor que 0, en realidad de start se vuelve acá al principio y no se hace nada. Es decir, de alguna manera ese start se ignora, no sirve y lo único que hace es no hacer nada. Ahora, si el n es mayor que 0, se ejecuta este proceso timer que tiene un parámetro. Y acá surge otra de las cosas nuevas de CSP, que son tanto los eventos parametrizados como los procesos parametrizados. Es decir, los procesos pueden tener parámetros. Los parámetros se indican, o por lo menos nosotros los vamos a indicar con una lista entre paréntesis. Este proceso timer con el parámetro n está descrito acá abajo con dos cláusulas, con dos igualdades. La idea es que, como n es un número natural, yo tengo dos formas posibles de construir los números naturales: el 0 y sumándole 1. Entonces, cuando el parámetro es 0, se machea acá con este 0 de acá, y eso significa que se ha contado la cantidad de unidades de tiempo que se había establecido. Con lo cual el timer genera el timeout. ¿Por qué decimos que el timer genera el timeout? Porque tiene la raya arriba. Entonces el timer genera el timeout al llegar a 0, cuando n es 0,
y se vuelve al estado inicial a timer. Ahora, si el parámetro no es 0, quiere decir que es un número positivo, que puede ser 2, 4, 5, cualquier número, es algún n más 1, ¿ok? O sea, por ejemplo, 0 más 1, o 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, lo que sea. Ahí se cuenta una unidad de tiempo y se pasa al timer con una unidad de tiempo menos. En efecto, esto lo que hace es que si yo acá pongo un 10, no va a machear inicialmente con 0, va a machear con 9 más 1, con lo cual va a contar un tick, va a pasar a 9, con 0 no va a machear con 8 más 1 y así sucesivamente, hasta llegar a 0, con lo cual cuenta n, contó 10 en este caso, 10 unidades de tiempo y produce el timeout y vuelve al estado inicial. A su vez, una vez que el timer arrancó, es decir, el timer está en funcionamiento, se lo puede detener en cualquier momento con stop. En cualquier momento de acá yo puedo decir, bueno, vas por el número 5, el número 10 y yo te dije que contaras hasta 20, hace stop y volvés al estado inicial. Con eso detengo el timer instantáneamente. Con lo cual yo lo puedo manejar al timer diciendo, empezá con un número positivo, detenete en cualquier momento y me puedo quedar esperando en algún lado que se produzca el timeout. Ahora vamos a ver ejemplos y en videos posteriores vamos a ver qué significa exactamente estos estados temporizados, estos eventos parametrizados, qué significa un proceso parametrizado, cómo se usa, qué se puede hacer, cómo se define, etc. También vamos a ver el condicional, pero el condicional es muy muy simple. Así que las cosas nuevas las vamos a ir viendo en futuros videos y por ahora nos vamos a quedar con esta idea del timer y vamos a ver algún ejemplito de cómo usarlo. Acá tenemos un ejemplito general de uso del timer. Se los dejé escrito acá chiquitito para que lo recuerden cómo está hecho el proceso de timer. La idea es recrear esta situación state chart, es decir, hay un estado temporizado de t unidades de tiempo, entramos con el evento A, podemos salir con el evento B antes de timeout, o se puede dar timeout y salimos forzadamente del estado. Entonces, si nosotros tenemos esto dentro de un cierto state chart y queremos representar esa parte del state chart con un proceso P en CCP, lo que hacemos es, cuando se da el evento A, acá fíjense que es el mismo nombre de evento, entramos en el estado temporizado. ¿Qué hacemos entonces? Ahí arrancamos el timer y por ejemplo lo ponemos a 7 unidades de tiempo, a la cantidad de tiempo que querramos ponerlo. ¿Está? Una vez que entramos al timer tenemos que contemplar las dos salidas posibles, por timeout o por B. Entonces pasamos a un proceso donde tiene dos alternativas etiquetadas, B o timeout. B la va a dar, el evento B lo va a generar algún otro proceso que no sabemos dónde está, no interesa ahora, pero ciertamente no lo da el timer. Y en el caso que se dé B, obviamente ya timeout no se va a poder dar porque justamente nosotros estamos cancelando la posibilidad, esto se tiene que haber dado antes del timeout. Fíjense que si B demora demasiado tiempo en llegar, primero va a llegar el timeout, con lo cual va a ir por acá y el B ya no se va a poder sincronizar. Pero si llega primero B, ¿qué hacemos? Detenemos el timer, ¿está? Que es básicamente lo mismo que se hace acá. Una vez que uno sale del estado temporizado, implícitamente se está deteniendo el timer porque este evento ya no se va a dar más. Entonces detenemos el timer y nos comportamos como alguna otra parte del proceso que sea Q. Ahora, si se da timeout, quiere decir que hacemos esta salida y tenemos que ir a otro lado, tenemos que comportarnos de alguna otra manera, que será R, cualquier otro proceso. Esto tiene sentido estando en paralelo con timer, ¿ok? Estando en paralelo con este proceso de acá, que es el proceso que nos permite ir contando el tiempo. Fíjense que como las flechas ligan más fuerte, este paralelo es razonable, es decir, es como si acá hubiera un paréntesis y acá hubiera otro paréntesis, está todo en paralelo, ¿ok? Se los puedo dibujar al paréntesis, acá, sería como el paréntesis ahí, está, pero en realidad no hace falta porque es todo un proceso con el prefijo, así que no hay problema. Con lo cual, el proceso P es toda esta parte en paralelo con timer. Obviamente esto en state chart está escondido, porque bueno, state chart asume la existencia de una simulación, de un proceso, de un
de un simulador Stagechart que implementa esa semántica. En CCP no es así porque es un álgebra y es todo mucho más primitivo y mucho más matemático, digamos. Con lo cual uno tiene que explicitar todas las cosas que acá en Stagechart están dadas y están, digamos, de alguna manera pateadas hacia afuera. Acá tiene que estar explícito porque esto, si no, no funciona. Pero básicamente esta es la forma en que nosotros querríamos usar el estado temporizado. El evento de entrada, arrancamos el timer, entramos en una alternativa etiquetada donde tenemos un evento de salida y el evento timeout. Obviamente si tuviéramos otros eventos de salida, C, D, etcétera, simplemente tenemos que poner más alternativas acá, pero no olvidarnos de poner la alternativa de timeout. La primera que se dé es la que se va a utilizar y el proceso se continuará comportando de la manera que se tenga que comportar. Entre ellas, si la primera que se da es timeout porque ninguno de los otros eventos llega primero, entonces, bueno, hay una salida forzada de timeout y se comporta el proceso como uno quiera que se comporte. Ahora vamos a ver otros ejemplitos más, tal vez un poquito más reales, vinculados a la celda de producción. Una posibilidad es mostrar un ejemplito relacionado a la celda de producción. Después, en otros videos les voy a mostrar otros ejemplos tal vez un poco más complejos. Imaginemos que tenemos la siguiente situación. La prensa demora 5 segundos entre el evento remove y el evento free. Es decir, eso es parte del conocimiento de dominio, no es un requisito. La prensa demora ese tiempo desde que se libera la zona de prensado hasta que está libre para prensar. Si nosotros quisiéramos modelar esto en el conocimiento de dominio, lo tenemos que hacer en el proceso de Caprese, que es el que modela el conocimiento de dominio de la prensa. Acá es todo, inicialmente es todo igual. Start, press 1, interrumpido por abort de Caprese. Press 1 es free, seguido de press 2. Y press 2 es donde tenemos que hacer la modificación. Press 2 es decirle a la prensa que prense, esperar que nos diga que terminó de prensar, decirle a la prensa que libere la zona de prensado, y acá es donde tenemos que decir, bueno, desde que yo le digo que libere la zona de prensado hasta el evento free, transcurren 5 unidades de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos el timer. Fíjense que yo uso otro nombre de evento para iniciar el timer, ST en lugar de start. ¿Por qué? Porque start ya es un evento de la especificación con la cual estoy trabajando. Y esto puede ser común, como el timer utiliza ciertos nombres de evento, puede ser que esos nombres de evento, que son bastante generales, como start y stop, esos nombres de eventos estén usados en otras especificaciones, con lo cual nosotros vamos a tener que hacer algún renombramiento. Con lo cual acá les dejo como ejercicio cómo hacer una versión renombrada de timer donde el evento start se renombre a ST. Entonces arrancamos el timer y lo seteamos a 5 unidades de tiempo y simplemente nos quedamos esperando el timeout, porque lo único que queremos modelar acá es que entre este evento y el evento free hay 5 segundos de tiempo en los cuales la prensa no puede hacer nada. Por lo tanto, arrancamos el timer y nos quedamos esperando el timeout que nos va a dar el timer eventualmente, y eso modela 5 segundos de paso de tiempo en los cuales la prensa no trabaja, no puede hacer nada, y a continuación de lo cual aparece el evento free. Obviamente se pueden hacer un montón de este tipo de requerimientos más o menos de la misma manera que lo haríamos en Stagechart. De hecho, en otros videos les voy a mostrar, esto no es exactamente un requerimiento, esto es parte del conocimiento de dominio, les voy a mostrar un requerimiento en el cual tenemos que manejar las velocidades de la cinta para evitar que se nos caigan las piezas de la cinta.